y ello habla de paneles de control. Entonces, vamos primero por lo que es una hoja de teoría. Las tablas dinámicas, se presenta este término dentro de la rotulación del nombre dinámico porque es adepto al cambio. Te permite, mediante modificación de un campo hacia un determinado sector, diferentes visualizaciones. Entonces, por eso tiene el carácter de dinámico, se acepta cambios, se adecúa a ellos. Bien, son herramientas que tiene el Excel para poder hacer este tipo de trabajo. Ahora, dentro de lo que es en sí el entorno del Excel, ustedes lo van a ubicar dentro de lo que corresponde la ficha insertar, como pueden ver en la imagen. Bien, ficha insertar, dentro del grupo tablas, la opción de tabla dinámica. Un detalle con respecto a esta opción: en versiones recientes pueden encontrar que tiene una flechita desplegable y que habla sobre, de repente, cargar datos de otros orígenes, modelos de datos. Bien, por ahora vamos simplemente a utilizar el icono para que lo único que nos pida es el área con la cual trabajemos, que sea el origen de la tabla dinámica, y posteriormente se trabaje solo personalización. Armar la tabla dinámica es bastante sencillo. Lo que puede tomar más tiempo, así yo sea un usuario muy avanzado, de todas maneras te toma tiempo personalizar la tabla. Hay ciertos detalles que también se van haciendo parte del propio usuario, como por ejemplo tonos de color, bordes, quizás en el armado también de paneles de control. Entonces hay la cuota de creatividad del usuario. Bien, de tal manera que aquí en el lado izquierdo pueden observar ustedes una tabla dinámica y al lado derecho un gráfico dinámico. Bien, si se tiene la tabla dinámica, se tiene todo, porque puedes hacer la inserción del gráfico, puedes hacer la inserción de segmentadores y luego personalizarlo. Bien, eso en la hoja de teoría 1. En la hoja de teoría 2 hay que diferenciar y hay que ver qué le conviene a la tabla dinámica. ¿Diferenciar qué cosa? Diferenciar lo que muchos llaman tabla, desde que aprendemos en Excel básico le llaman tabla y no lo es, y en realidad lo que configura como tabla y que le ayuda también a la elaboración, actualización en la tabla dinámica. Bien, en el caso de una zona de datos que comúnmente llamemos tabla, este modelo 1, esta imagen en el rótulo del 1, cualquiera te diría esto es una tabla, pero para que fuese tabla, al menos deberíamos observar en las cabeceras las flechitas desplegables cual si fuesen filtros básicos, al menos, pero aquí no lo observan, y mucho menos en el caso de esta zona observarían en la cinta de opciones alguna ficha con herramientas en particular para trabajar la misma. Entonces esto literalmente, como lo está marcando por aquí en rojo, es un rango de datos. Bien, esto es un rango de datos, ¿correcto? Y luego nos va a hablar de lo que es una tabla propiamente dicha. Bien, una tabla propiamente dicha es la que tienen aquí abajo y lo que les estoy mencionando. Al menos deben ver en las cabeceras desplegables, pero que dan la apariencia de filtros básicos, no que son filtros básicos. Tiene ello y además en la cinta de opciones se van a notar las propiedades de la tabla. Puedes tener para versiones anteriores herramientas de tabla y diseño o para versiones recientes diseño de tabla, dependiendo. Pero hay las opciones para poder personalizar la tabla dinámica. Bien, eso que les estoy comentando está expresado también aquí abajo en esta teoría. Lo puntual, mirar cabeceras, si no las hay, área de datos, rango de datos. Si las cabeceras están acompañadas por desplegables, verificar si en la cinta de opciones tienen diseño o diseño de tabla y con ello ya se confirma que estás frente a una tabla real. Bien, ¿cuál de los dos le conviene a la tabla dinámica? Le conviene una tabla propiamente dicha, una tabla real. ¿Por qué razón? Porque esa tabla le va a permitir posteriormente a la tabla dinámica que si se agrega un valor a la tabla original,
en la tabla dinámica se dé clic derecho, le digamos actualizar y todo se actualice sin mayor problema. Bien, entonces ello a tenerlo en cuenta. Ahora, justamente en base a esto de tabla real, ¿qué pasa si yo tengo un área de datos y lo que usted está diciendo, profesor, es que debería tener una tabla? Se puede convertir la zona, el rango de datos a tabla. Bien, ¿de qué manera? Aquí están los pasos. El primero es ubicarse en la hoja donde está el área y en una celda de la misma. Bien. Segundo, insertar o en la ficha insertar, elegir el grupo tablas, la opción de tabla, insertar en tablas, la opción de tabla. Esta es la ventana. Bien, solamente que el rango, como yo debo estar en una hoja y en una celda del área de datos propiamente, me va a mandar automáticamente sin yo seleccionar toda el área marcada. Y lo único y lo que es realmente importante es que la casilla de la opción la tabla tiene encabezados esté activa. Eso es lo importante. Bien. Luego se presionará aceptar y en la cinta de opciones se podrán observar las herramientas para la tabla, donde dentro del grupo propiedades, como pueden notar aquí, lo primero que debemos hacer es cambiarle de nombre a la tabla para poder en este caso trabajarla. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer hasta esta parte de teoría 3. En la hoja de B de ejemplo introducción vamos a hacer los cambios en esta zona. Muy bien. Como se pueden dar cuenta aquí, si me han entendido lo que les he explicado, estamos frente a unos datos. Estos son área de datos, rango de datos, o es una tabla. A ver si me han entendido. Estamos frente a un área de datos, rango de datos, o esto es una tabla. Correcto, es un rango de datos. Bien, rango de datos. Cabeceras, no tiene desplegables. Ya no me molesto más en ver la cinta de opciones porque no voy a encontrar herramientas para la tabla. Entonces, me ubico en una celda, cualquiera de esta área, me voy a la ficha insertar y en el grupo tablas eligen tabla. O miren, pueden presionar si quieren el método por teclado, que también puede ser más directo. Control y la letra Q de queso. Bien, podrían presionar este método también. Me ubico en una celda, presiono control, letra Q. Automáticamente el área que te esté denotando aquí, esa área es por defecto, ya, por defecto, toda la extensión. Tú ya no tienes que seleccionar. Solamente, como les he indicado, tienes que verificar que la casilla de la tabla tiene encabezados esté activa. Bien, eso sí es importante. Entonces, bueno, está marcada, le voy a decir aceptar. Inmediatamente van a observar las cabeceras con desplegables, ya es un buen indicio. Y si se fijan en la cinta de opciones, ahí está para mi caso, la ficha diseño de tabla. Si a ustedes les queda diseño, pero encima tienes herramientas de tabla, significa que es una pestaña y una ficha. Lo importante es encontrar diseño o diseño de tabla. Muy bien. A ver, me indican si ya lo han podido convertir. Sea por insertar, grupo tablas, opción de tabla, verificar la casilla marcada aceptar o control Q. E igualmente verificar la casilla marcada para encabezados y aceptar. Si ya salieron los desplegables, ahora ubíquense dentro de lo que es diseño de tabla o diseño. Bien, y lo que le vamos a cambiar en este caso es el nombre de la tabla. Aquí a tu izquierda en el grupo propiedades
tienen el nombre de la tabla. Yo voy a usar un prefijo genérico que identifique tabla y es TBL, ¿ya? Incluso en mayúsculas para que se note, es TBL subguión y le voy a poner un nombre a la tabla, ¿ya? En este caso le voy a colocar, por ser ejemplo de introducción, le colocaré TBL intro. Bien, entonces me voy por el lado izquierdo, nombre de la tabla, borro TBL1 y le pongo TBL subguión intro, enter. Bien, TBL subguión intro. Y me acuerdo de ese nombre porque de ahí en adelante cualquier ejercicio que yo quiera llamar a esta zona, simplemente me acuerdo del nombre que le he puesto. Bien, simplemente le pongo el nombre. Sugerencia ese TBL por tabla. Si ustedes directamente le quieren poner el nombre, bueno, pero acuérdense del nombre más bien. ¿Ya? Acuérdense del nombre. Se les ha indicado una vez que ustedes convierten a tabla, fijarse y buscar en la cinta de opciones. Miren la última de las fichas que les sale, es diseño o diseño de tabla. Tienen que ajustarse a su versión de Office que manejen. En todas las versiones no les sale el mismo rótulo. Para versiones recientes dice diseño de tabla, para versiones anteriores sale diseño. Con tal que se ubiquen en cualquiera de las dos por el final, miren al comienzo nombre de la tabla y le cambian el nombre de la tabla. Muy bien. Profesor, buenas noches. Disculpe, el documento que usted está mostrando, ¿lo ha compartido? Ese documento es de la sesión anterior, les he mencionado cuando hemos comenzado. Es el documento de la sesión anterior que ha ido acompañado del documento que fue filtros. Estamos trabajando con ese. Ok, gracias. Bien, entonces si tenemos convertida la tabla, ojo que esta conversión también se puede revertir. Y para eso ustedes utilizarían la misma ficha diseño o diseño de tabla y se fijarían en lo que es el grupo herramientas. En este grupo herramientas hay una alternativa que es convertir en rango. Si lo quisieran trabajar de esa manera, pudiera ser. Bien, entonces hay el método inverso, pero debes ubicarte en lo que son las propiedades de la propia tabla. Bien. Ahora, si le han cambiado el nombre, recuerden qué nombre le han puesto. Yo le estoy poniendo TBL subguión intro. Si ustedes le colocan de repente introducción, bien, acuérdate del nombre. Recomendación, no le pongan tildes. Si le ha puesto introducción, yo sé que introducción lleva tilde, correcto. Es ortográficamente hablando. Pero para lo que es nombres de tablas, no es necesario. Bien. Entonces, simplemente estoy haciendo lo que en la hoja de teoría 3 me puede haber indicado. Con las capturas de imagen correspondientes también puedo apoyar. Ahora, si regreso y voy a la hoja de teoría 4, teniendo la tabla propiamente dicha, ya puedes pensar en elaborar tu tabla dinámica. Y como les he mencionado, para insertar la tabla dinámica, versiones recientes pueden encontrar en el icono para tabla dinámica el rótulo puede haber una flechita. Esa flechita la pasamos por alto, directamente trabajamos con el icono. Ya directamente trabajamos con el icono para lo que es tabla dinámica. De tal manera que les mostrará una ventana donde indicará crear la tabla dinámica y los dos puntos importantes son que se le diga con qué tabla o rango de datos trabaja y que se elija la ubicación donde va a colocarse la tabla dinámica. Puede ser en la propia hoja, cuando le dices hoja de cálculo existente, o puede ser en una nueva hoja, quizás cuando en una propia hoja ya está toda saturada, hay muchos elementos dentro, entonces se puede colocar en una nueva.
Bien, esos son los elementos importantes. El nombre y la ubicación. ¿Ya? Nombre y ubicación. Bien, entonces, partiendo de ello, miren, voy a ir yo a la hoja que indica ejemplo introducción. Y en esta hoja no tengo nada más, como pueden observar, no tengo nada más que el rótulo del ejercicio, donde indica mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. Bien, mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. Entonces, voy a empezar aquí ubicándome en la celda B de bueno 5. ¿Ya? Me voy a ubicar en la celda B de bueno 5. Y como veo que aquí no hay nada más que el rótulo del enunciado, en cuanto a lo que la tabla dinámica me indica para crearla, si deseo ponerla en una nueva hoja de cálculo o si deseo trabajarla en la hoja existente, para este caso me convendrá la segunda alternativa, porque no hay nada más, como pueden observar, que este título. Bien, si estuviese todo lleno, ¿no? Hay varios datos, partes teóricas, quizás algún otro ejemplo, entonces ahí sería conveniente una nueva hoja. Para comenzar, nos ubicaremos en la celda B de bueno 5. Bien, nos ubicaremos en la celda B de bueno 5. De ahí me dirigiré a lo que es la ficha insertar. En la ficha insertar trabajaré con el grupo de tablas y la opción de tabla dinámica directamente dándole clic al icono. Muy bien. Ahora, el nombre de la tabla yo le había puesto tbl-intro. Si ustedes le colocaron otro nombre, entonces verifiquen aquí que sea el nombre que ustedes escribieron. Primera opción. Segunda opción, le decimos dónde va a colocar los datos. Como esta es una hoja que está prácticamente vacía, yo ya había seleccionado la celda B de bueno 5. Y aquí me dice hoja de cálculo existente, ubicación, ejemplo introducción, es la hoja, ejemplo introducción. ¿Qué celda estaría seleccionada? La B de bueno 5 en absoluto, de ahí parte. Bien, entonces, a ver, verifiquen tabla o rango, tbl sub-intro o el nombre que ustedes le puedan haber asignado, en donde mantenemos la hoja de cálculo existente, por defecto te va a jalar la celda B de bueno 5. Y solamente tendrían ustedes que presionar aceptar. ¿Ya? Solamente tendrían que presionar aceptar. Bien, a ver, me indican, si es que pueden observar, así como en mi pantalla, una zona de tabla dinámica, dice tabla dinámica 1, todavía aquí faltan mover campos, entonces solamente es la zona para la tabla dinámica, y al lado derecho un panel llamado campos de tabla dinámica, donde pueden observar los campos. A estos se les da, dependiendo del ejercicio, puedes darle un clic para habilitarlo. Lo que hace el Excel cuando le da un clic, automáticamente lo pasa a filas, automáticamente. Si tú no quieres que haga eso el Excel, entonces lo que haces es arrastrar el campo que consideres necesario, simplemente lo arrastras. Puede ser para filas, podría ser que lo lleves a columnas, o podría ser el caso de que entre en valores. Lo que no van a utilizar aquí es el primer campo que dice filtros, el primer sector, mejor dicho. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Porque es muy elemental, muy básico, nada vistoso el resultado. Bien, entonces, para aprovechar las herramientas que una tabla dinámica me brinda, lo que vamos a hacer en lugar de filtros es usar segmentadores. Bien, pero por ahora necesitamos ver zona de tabla dinámica y zona de lo que son los campos.
todos los campos y sectores para mover esos campos. Reitero, si lo haces con un habilitar la casilla, directamente eso lo manda para lo que pueda ser filas. Bien, usualmente cuando detecta cantidad es un número, lo puede mandar para valores. Bien. Ahora, profesor, no miro los campos de tabla dinámica, pero sí la zona de la tabla. De repente, estás fuera de la zona de tabla, entonces no se van a ver los campos. Si estás dentro de la zona de tabla dinámica, los campos sí se observan. Muy bien. Ahora, quizás si cierras intencionalmente el panel de campos de tabla dinámica, ¿ya? Si lo cierras, el hecho de ingresar o salir de la zona de tabla dinámica no hace que se muestren. ¿Pero por qué? Porque es cerrado manualmente y de manera intencional la zona de campos. Bien, si los quiero volver a observar, en tu zona de tabla, clic derecho y la última opción, mostrar lista de campos. Ahí está. Bien, ahora, de acuerdo a lo que dice el rótulo del ejercicio, cantidad de productos vendidos por cada empleado. Vamos a empezar a arrastrar los campos a determinadas zonas. Bien, cantidad de productos vendidos por cada empleado. Entonces, por ejemplo, miren aquí, voy a tener el producto, lo voy a arrastrar hacia filas. ¿Ya? Producto lo voy a arrastrar hacia filas. Menciona también el empleado, a ver, de los campos que tienen aquí. ¿Cuál tiene relación con empleado? Este de acá, vendedor. Lo voy a mover, por ejemplo, a columnas. Y les mencionaba, la tabla dinámica se adecua a los campos, como los muevas, como los trabajes. Entonces aquí ustedes pueden observar cuando lo mandé a filas está por el lado izquierdo, cuando lo mandé a columnas está por la parte superior y me hace una tabla tipo doble entrada. Pero esa no es la única opción que yo podría tener, tablas doble entrada. Si vendedor, por ejemplo, lo muevo debajo del producto, también en filas, miren esta presentación, puede ser un poquito más agradable. Y también tienen una zona, bueno, que está quedando así blanca, pone disparejo lo que es el fondo con las celdas medio plomizas. Eso después se puede arreglar. Bien, entonces cuando ustedes muevan los campos van a observar cambios dentro de la propia tabla dinámica. Por ahora lo vamos a dejar producto en filas y vendedor en columnas. Bien, a ver, me indican por favor si hasta ahí lo tenemos. Solo faltaría aquí un campo porque me indica la cantidad. Entonces, a ver, esta cantidad, por lógica, ¿a cuál de los campos entre filtros y valores que me quedan debajo lo debo mover? La cantidad, ¿hacia qué campo lo deberíamos mover? Correcto, Dana, a valores. Cuando lo mueva a valores, pueden observar la tabla dinámica ya está asumiendo datos en esos espacios vacíos.
Bien. Entonces va a quedar en esta configuración. En filas el campo de producto, en columnas el campo de vendedor y en valores el campo de cantidad. Consideración, en valores aquí puedo mirar suma, igualmente en la tabla dinámica en la esquina superior izquierda, suma. Ello identifica la función con la cual trabaja la tabla dinámica. Bien, en sí las funciones que tienen trabajo dentro de una tabla dinámica no son muchas, y de las que existen son las básicas. Por ejemplo, la sumatoria, el conteo, el máximo, el mínimo. Que son funciones que desde un Excel básico nosotros podemos conocer. Muy bien. Ahora, miren, de acuerdo al ejercicio, ¿ya? De acuerdo al ejercicio, dice mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado. A ver, ¿qué función sugerirían que deberíamos utilizar? ¿Sería conveniente la función suma? O miren, voy a dar clic en cualquiera de los números, ¿ya? Cualquiera de los números. Aquí tienes resumir valores por. Está también ahí la función suma. Y tienen otras de las que son más elementales. Recuento, promedio, max, min, producto. Elementalísimas. Según el rótulo del ejercicio. A ver, aquí en resumir valores por. Para que salga este menú contextual en cualquiera de los números, clic derecho, resumir valores por. A ver, ¿cuál de estas funciones podría, de acuerdo al rótulo del ejercicio, trabajar mejor que suma? Si por versión de repente tienen recuento como cuenta, es lo mismo. Pero ¿qué función? A ver. Promedio, no, no, está lejos de lo que es el rótulo del ejercicio. Dice cantidad de productos vendidos por cada empleado. No sería promedio. Max, min, tampoco. Producto, menos. En este caso sería un conteo. Un conteo está trabajando con la segunda alternativa. Si le damos un clic a recuento o cuenta, si es que lo tienen así, miren, los valores bajan y ahí te da el conteo del producto que ha vendido qué trabajador. Bien, por ejemplo, para entender, el vendedor Andrés ha tenido 8 ventas de qué producto? Arroz. Pero ahí las ventas cuentan como un elemento individual. Cuando se le haga la suma ya contará, pero en base a su precio, ¿no? Muy bien. Entonces, el número se vuelve más cortito, clic derecho, resumir valores por recuento. Es la forma más práctica de cambiar la función. Ahora, si es que no encuentras la función que deseas dentro de este bloque, entonces, bueno, mira, ahí en resumir valores por al final dice más opciones. Si ingresan por más opciones, va a salir una ventana donde te vas a fijar en la parte inferior lado izquierdo y van a encontrar suma, recuento, promedio, max, min, producto, etcétera.
funciones básicas, hasta lo que es contar números. Diferencia entre recuento y contar números. Recuento es para números y textos. Contar números es básicamente para números. Y las que están debajo, 4, desviación, desbest, desviación estándar, varianza, para población y para muestra, esas son funciones un poco más orientadas al cálculo estadístico, ¿ya? Entonces, no todos estamos orientados de repente al mismo campo profesional, ¿sí? No todos estamos orientados al mismo campo profesional. Algunos de repente son del área de letras, algunos son del área de números. Entonces, de repente los que son del área de números, esto de desviación estándar, varianza, lo entenderán pues más rápido, mucho mejor, porque en su trabajo lo adecúan, lo utilizan, ¿bien? Pero en el caso general, todos con conocimientos de Excel básico, podemos en este caso pues conocer, ¿ya? Conocer las funciones iniciales hasta las 4 últimas que son ya más específicas. Muy bien, entonces solamente se ha dado el clic derecho en alguno de los números, resumir valores por, y se ha cambiado a recuento. Si no está la función, para eso más opciones, y buscan en la parte inferior lo que es el archivo, el uso de una función en particular. Bien. Muy bien. Una vez que esté cambiado, bueno, ahora también tenemos que cambiar algunas otras opciones. ¿Dónde voy a cambiar opciones? A ver. Primero aquí donde dice cuenta de cantidad. Antes decía suma de cantidad. ¿Sí? Ahora dice cuenta de cantidad. ¿Por qué? Porque he cambiado la función. Bien, porque he cambiado la función. Aquí tranquilamente ustedes pueden colocar, por ejemplo, ej.introducción, por ejemplo. Bien, eso no le afecta a la función, es un texto. Que cuando cambias la función te da un valor, bueno, pero no hay ningún problema. Muy bien.
¿Dónde más cambiamos? Aquí donde dice etiquetas de fila y etiquetas de columna. Bien. Donde es etiquetas de fila, por ejemplo, le vamos a poner productos. Y donde dice etiqueta de columnas, vamos a ponerle vendedores o empleados, ¿no? Que es lo mismo. Bien, entonces si hacemos esas variaciones, ya, si hacemos esas variaciones, ahora ya la tabla estaría lista solo para poder darle tonos de color, ya para añadirle el gráfico, añadirle quizás segmentadores y también ya hablar de lo que es un pequeño panel de control en este mismo archivo. Bien, por cuestión de espacio, miren, incluso yo he reducido para leer mensajes, pero igualmente por cuestión de espacio, el panel, y a veces lo hacen más grandecito, este panel te estorba, pero cuando ya tienes todo completo, entonces tú puedes cerrar el panel y ya dedicarte a lo que es la personalización. Bien, entonces puedes estar en la tabla, mirar en la cinta de opciones, van a tener lo que corresponde a analizar tabla dinámica, bien, analizar tabla dinámica, con también la opción para diseño. Dos opciones, pero que son ya de la tabla dinámica. Si tenemos versiones anteriores al 2016, te puede salir como ficha principal herramientas de tabla dinámica y dentro analizar y diseño. Bien, entonces por ahora voy a utilizar diseño, ya ubicado en tu tabla dinámica y utilicemos diseño. Van a observar al final un grupo llamado estilos, van a elegir un tono de color que ustedes gusten. Por ejemplo, yo voy a elegir este tono en la zona de oscuro. Bien, voy a seleccionar solamente los valores, los números, ¿ya? Con un formato clásico los voy a centrar, solamente eso ahí. Y bueno, ya teniendo formato también pueden decidir algunos otros detalles. Miren, a nivel horizontal tengo total general e igualmente a nivel vertical tengo total general. Por defecto la tabla dinámica, cuando es una tabla doble entrada, cabeceras lado izquierdo y parte superior, te saca ello. De repente el usuario desea, no, solamente quiero los totales generales pero abajo o solo al lado derecho. Bien, eso también se configura. ¿Desde dónde? Diseño. Lo que es color, lo que son de repente distribuciones totales, subtotales, se va desde diseño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir a diseño, me voy a fijar por el lado izquierdo, van a encontrar aquí un grupo llamado diseño con una opción llamada totales generales. Bien, ficha diseño por el lado izquierdo, el grupo del mismo nombre y la opción de totales generales. Pueden desplegar esta opción, ya pueden desplegar esta opción y van a encontrar aquí activado para filas y columnas lo que tienen en este momento.
Si le indican solo para filas, mira, mantiene el lado derecho, total general. Si le dices solo para columnas, solo parte de abajo. O si le indica desactivado para filas y columnas, solo la propia tabla. Entonces le voy a dejar solo para columnas, ¿ya? Solo para columnas. A ver, me indican si lo pueden colocar de esa manera. Tabla dinámica, diseño, lado izquierdo, totales generales, solo para columnas. Bien. Y vamos a arreglar también un poquito, ya vamos a arreglar estas zonas que están quedando en blanco. ¿Cómo? Copiando formato. Me ubico en una de las celdas medios plomizas, desde inicio en este caso, utilizas la escobita, pasamos por las que son blancas, igual aquí, escobita, pasamos por las que son blancas. Muy bien. A ver, me indican si ahí lo tenemos, por favor. Con ello la tabla dinámica ya estaría lista. Bien, ya estaría lista. Como pueden observar, la personalización es lo que en realidad demora, no porque sea complejo, sino porque tú tienes que ver qué tanto quieres personalizar, adecuar o modificar la tabla. Muy bien. Ya está Angie, muy bien. A ver, para irle agregando algunos detalles, les decía, si tú tienes la tabla dinámica, lo demás es lo de menos. ¿Por qué? Porque te vas a fijar estando en ella, ahora en la ficha analizar, o si lo tienes como pestaña de análisis o analizar, bien, por versión adecuamos el nombre. Miren, voy a utilizar el grupo filtrar, ¿ya? La opción de insertar segmentación de datos. Y también voy a utilizar dentro de la misma ficha el grupo herramientas con la opción de gráfico dinámico. Voy a utilizar las dos cosas. Entonces, si le digo insertar segmentación de datos, te va a salir un recuadro donde vas a elegir. Para este ejercicio, le son convenientes el producto y el vendedor. La cantidad no tanto, ¿por qué? Porque eso ha sido para valores. Entonces, producto y vendedor mejor. Si aceptas, mira, ¿qué es un segmentador? Es como si fuese una botonera con cada uno de los elementos de los campos que se estuvieran eligiendo. Bien, entonces en la tabla dinámica te vas por analizar, buscas insertar segmentación de datos, marcas los que necesites, en este caso producto y vendedor, y aceptas. Muy bien. Ahora, miren, también aquí aprovecharé para hacer la parte de la actualización de valores. Les había hecho convertir la data original, que era un rango de datos, a tabla. ¿Y cuál es la ventaja?
que la actualización se haga más rápido. Entonces, miran, si ustedes van a la hoja de B de ejemplo introducción, la hoja anterior, se ubican por el final y van a ingresar un nuevo producto, por ejemplo, mermelada. Bien, al colocar mermelada, miren cómo solito el formato se va extendiendo. ¿Por qué razón? Por el uso de la propia tabla. Bien, por el uso de la propia tabla. Bien, y le voy a colocar valores, por ejemplo, a ver, que sean unos 10, en cantidad le vamos a poner 15, siguiente cantidad 150 para el mes de enero y el vendedor le vamos a poner Fernando. Bien, mermelada, cantidades 10, 15, 150 para el mes de enero. Y el vendedor Fernando. Muy bien. Por cada valor que ingresen, igualmente, ¿ya? Igualmente. Solito ingresando el valor, el formato van a ver que se jala. ¿Por qué? Porque tienes una tabla propiamente dicha, entonces los formatos se van arreglando solitos. Muy bien. Entonces, si han agregado uno o de repente ustedes agregan algunito más, vamos a ejemplo de introducción. En su tabla dinámica, clic derecho y le dicen actualizar. ¿Ya? Clic derecho y le indican actualizar. Te va a mencionar, hay algunos valores, los reemplazamos, le decimos que sí. Bien, le decimos que sí. Voy a poner poco más al costado los segmentadores que había ingresado. Miren ustedes ahí, ya sale mermelada. Fernando, ¿cuántas ventas ha realizado? Una venta de mermelada. A ver, me indican si lo pudieron actualizar. Recuerden que tienen que escribir ustedes el valor. ¿En dónde? En la hoja anterior. Yo he colocado solo mermelada 10, 15, 150, enero, vendedor Fernando. Y en ejemplo de introducción le he dado clic derecho y le he dicho actualizar. Me salió un mensaje porque estaban también cerca mis segmentadores y además ya mi área estaba hecha. Entonces le he dicho nada más aceptar y he podido ver el cambio inmediato. Bien.
Ya está Brian Carroll, correcto. Ahora, si se actualiza la tabla dinámica, pueden ustedes observar también quién se ha actualizado. El segmentador. Bien. También se ha insertado el segmentador. Bien. A ver, consulta que puedan tener hasta ese punto, por favor, me indican. Consulta que puedan tener hasta ese punto. ¿De dónde sale el segmentador? El segmentador sale desde analizar, en filtrar, insertar la segmentación de datos, producto y vendedor fueron por ahora. ¿Cómo ha salido en el segmentador Mermelada y Fernando? Porque ha actualizado, clic derecho, actualizar la tabla dinámica. Pero previamente se tiene que agregar el valor en la hoja de la data. Bien. Ahora, estos dos segmentadores también tienen su ficha en la cinta de opciones, que es la segmentación. Aquí le vas a colocar los estilos rápidos, un tono de color semejante al que hayas puesto a tu tabla dinámica. Por ejemplo, yo voy a igualar con este tono. Y el otro segmentador también. Uno por uno lo voy a hacer. Luego me voy a ubicar en la tabla dinámica. Voy a ir por analizar. Bien, voy a ir por analizar. Y le voy a indicar que trabaje con el gráfico dinámico. Bien. Si ingreso al gráfico dinámico, a ver, trabajo por columnas. Esto es como un gráfico básico, igualito. Le voy a decir de columnas, agrupadas 3D, categoría columnas, subcategoría el cuarto modelo. Y le indico aceptar. Bien. Entonces reitero el gráfico, en tu tabla, analizar, por la derecha, gráfico dinámico, de columnas agrupadas 3D y aceptamos. Podría ser otro modelo, no hay problema, pero por ahora le estoy dando trabajo por columnas. Y hay que personalizar también este gráfico. ¿Cómo? Mira sus pestañitas lado derecho superior. Con el más, necesita título del gráfico. Aquí le voy a poner cantidad de productos vendidos por empleado. Bien, con el más, título del gráfico, cantidad de productos vendidos por empleado. Bien, y con el pincel, a ver, el estilo le voy a trabajar el tercer estilo, que es un fondo plomito. En el color no le voy a cambiar mucho, ¿por qué? Si le voy a dar un monocromático, miren, no se va a entender muy bien el gráfico. Tiene que ser uno de la zona de multicolor definitivamente. ¿Ya? Entonces tengo uno que más o menos se adecua con mi modelo. O si no, lo dejan con el multicolor normal o alguno de los multicolor. Bien. Y ahí ya está la personalización del gráfico. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar entre segmentadores y el gráfico para hacer un pequeño panel de control. ¿Ya? Entre segmentadores y gráfico para hacer un pequeño panel de control.
A ver, me indican si hasta ahí tienen los 3 elementos, por favor, para poder ya distribuirlos. El gráfico personalizado, sus segmentadores los vamos a poner, se me ocurre, por arriba y debajo del gráfico, ¿ya? Entonces voy a ir colocando el gráfico aquí. Y este segmentador de producto, miren, lo voy a trabajar desde segmentación en la cinta de opciones, ¿ya? Aquí en la segmentación tengo por el lado derecho un grupo llamado botones. En este grupo de botones tienen una opción llamada columnas y dice una sola. Bien, dice una sola. Le voy a aumentar aquí, a ver cuántos productos tengo por ahora. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a colocar 6 productos, o 6 columnas, perdón. Cada uno identifica un producto. Bien, a ver, voy a hacer más anchito el modelo, de tal manera que ninguno de los productos quede con 3 puntitos, algo así, que no quede así. Hacemos más anchito el segmentador. Y también le bajamos el alto, ¿ya? Sin que salga barras de desplazamiento vertical, ni que se recorten mucho los botones, así. Bien, entonces un alto relativo. Entre tanto, el gráfico lo vamos colocando debajo, tratando de emparejarnos por el lado izquierdo, más o menos para que quede en línea, ¿ya? Y también le aumentamos el tamaño del gráfico. Incluso podrían en la cinta de opciones buscar herramientas del gráfico dinámico, análisis, diseño y formato. En formato podrían trabajarle lo que es en estilo de forma, el borde, eligiéndole un tono, para mi caso, de color azul, ¿ya? Bueno, habría que ver el tono específico también de azul. Por eso también demora un poquito la personalización, la elaboración, en este caso de los paneles de control. Porque como pueden observar, la personalización pues es muy detallosa. Bien, ahora voy a bajar este segmentador, voy a repetir cómo se cambiaba a columnas, ¿ya? A este le voy a dar 5 columnas. Selecciono el segmentador, me voy a segmentación, por la derecha ubico la opción de columnas y le pongo 5. Bien, lo voy a llevar hacia abajo. Le voy a dar más ancho y también le voy a reducir lo que es el alto. Bien, de tal manera que ahora podemos apreciar, se tiene una botonera en la parte superior e inferior. Si ustedes filtran, a ver, se puede filtrar por varios cuando presionas la tecla control. Quiero arroz o todos los que sean derivados de leche, mejor, ¿ya? Va a ser leche, mantequilla y queso.
¿Quiénes venden leche, mantequilla y queso? Los 4 primeros. Fernando, que está saliendo medio de color transparente, no vende estos productos. Entonces, por eso tiene ese color. Si quiero quitar el filtrado, aquí tienes el embudito para borrar el filtro. Y podrías de repente trabajar con vendedores, quizás solo las damas, Judith y Laura. ¿Ve? Si quitamos el filtro con el embudito, normal. Y esto sería justamente parte de lo que en realidad debemos hablar hoy también, que es un panel de control. ¿Pero de qué depende? De la tabla dinámica que esté completamente hecha para poder elaborar a partir de ahí un panel de control. Y este es uno sencillo. A pesar de que es sencillo, fíjense en el tiempo que demora. Bien, bueno, aquí habría un paso final. Apoyándote con la tecla Shift o con la tecla Control, seleccionar los 3 elementos: el segmentador de producto, el segmentador de vendedor y también el gráfico. Bien, le doy clic derecho cuando estén los 3 seleccionados, ubico en el menú contextual agrupar y también agrupar. Bien, de tal manera, ¿ya? De tal manera que ahora esto es un solo elemento y lo puedes mover donde tú necesites. El filtrado normal dando clic en los botones para borrar en la esquinita superior derecha o incluso desde el propio gráfico. Miren que también tiene las flechitas desplegables. Digamos, a ver, dame solo los que venden mantequilla y mermelada. Acepto. Ahí está. Mantequilla venden 4, mermelada solamente vende 1. En la tabla dinámica, mira, hay la afectación también. Aquí está el filtrado, le puedes decir borrar filtro de producto. Está todo relacionado. Lo que hagas en el segmentador le afecta a la tabla del gráfico. Lo que hagas dentro de la tabla o del gráfico también les afecta a los otros dos. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de un pequeño panel de control que parte de una tabla dinámica también. ¿Listo? A ver, me indican si vamos bien, si tienen duda o consulta al respecto. El paso final, cuando ya está todo, usar distribución, seleccionar primero el segmentador, el gráfico y el segundo segmentador. ¿Con qué? Con la tecla Shift o con la tecla Control. Bien, con la tecla Shift o con la tecla Control. ¿Listo? A ver, vamos a repetir aquí el ejercicio, pero ya con otro planteamiento. Bien, si voy a la hoja de B de ejercicios, tienes un área de datos. ¿Cómo se comenzaba? Te ubicas en una celda dentro de esta área, desde insertar, le indicas en tablas la opción de tabla o presionas control Q. Debe estar activa la casillita, eso es lo único que nos fijamos y aceptamos. Tienes aquí producto, cantidad, precio total y mes con sus desplegables. ¿Sí? Entonces ya está convertida a tabla. ¿Qué venía después? Fijarte en la cinta de opciones, sale al final diseño o diseño de tabla de acuerdo a tu versión de Office. Por el lado izquierdo
mirar el grupo propiedades. Bien, mirar el grupo propiedades. Y cambiarle el nombre de la tabla. Por ejemplo, le voy a indicar TBL subguión, ya, TBL subguión, aquí le voy a poner ejercicios, ¿ya? TBL subguión, ejercicios. Y con ello paso a la siguiente hoja, que es ejercicios. Bien, entonces estamos reiterando lo que se ha hecho entre las hojas de B de ejemplo introducción y ejemplo introducción. Empezar por el área de datos, convertir la tabla, cambiarle el nombre. Y en la hoja de ejercicios te plantea 2 ejercicios. Los 2 los vamos a desarrollar en esta propia hoja. Bien, entonces voy a partir de la celda B de bueno 10. El ejercicio 1 me dice cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. ¿Ya? Cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mira. B de bueno 10, en insertar, tabla dinámica. Tabla o rango. Esto se saca de la TBL ejercicios. En esta propia hoja, la celda B de bueno 10 que ya marqué, correcto, y solamente presiono aceptar. Ahí ya voy a tener la zona de tabla dinámica y los campos de tabla dinámica. Bien. A continuación, deberemos mover los campos hacia los sectores de la parte inferior. Por ahora necesito el producto, lo voy a llevar a filas. El mes también lo voy a llevar a filas. ¿Ya? Toda vez que si el mes lo llevo a columnas, mi tabla se va a hacer un poco ancha. ¿Por qué? Son 12 meses. Entonces, mejor lo voy a colocar en filas. La tabla puede crecer a lo alto, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Y bueno, se pueden agrupar de acuerdo al producto, ¿no? Mira, arroz no necesariamente tendrá desde todos los 12 meses. Por ejemplo, en el caso de que había mermelada para el ejemplo anterior, solamente mermelada saldría para enero, porque se vendió en ese mes. Pero esto nuevamente es con una data donde no hay, si bien mermelada, pero para que entiendan, ¿no? Hay productos, por ejemplo aquí harina, que no se vende todos los meses, solo cuando se ha vendido ahí figura el mes. Entonces, producto a filas y debajo el mes también a filas. Podrías seguir colocando otros campos aquí, no hay problema, ojo, pero tendrías que ver la apariencia que vas logrando. Bien. Luego me indica la cantidad de productos vendidos y el monto total vendido. Entonces, para la cantidad voy a mover a valores cantidad. Voy a darle clic derecho en el numerito, resumir valores por recuento. Bien, muevo la cantidad a valores, clic derecho en el numerito, resumir valores por recuento. Ahí ya tendría cantidad de productos vendidos por mes. Pero falta el monto total vendido. Entonces, voy a jalar el total también hacia valores. ¿Ya? El total también hacia valores. Y tendría cantidad de productos vendidos por mes y el total vendido también.
¿Listo? Por defecto, ojo, yo no he mandado nada a columnas. Bien, miren, en columnas dice sumatoria de valores, pero eso es efecto de lo que estoy trabajando aquí abajo. Bien, es efecto de lo que estoy trabajando abajo. Bien, a ver, me indican si lo tenemos, por favor. Reitero la recomendación. No colocar campos que tengan muchos valores en la zona de columnas. ¿Por qué? Porque te hace una tabla muy ancha. Los meses que son 12 para columnas, todavía es mucho. Si me fijo en los vendedores o empleados, son 5 o 6. Podría ser un campo para mandar aquí a columnas. Bien, si no, todo centralizado en filas. Y usualmente el Excel justamente hace ese trabajo. Cuando nosotros solamente utilizamos aquí el check para marcar aquel que necesitemos, usualmente el Excel lo pasa a filas, usualmente. Ya es potestad del usuario cuando deba trabajar con lo que es la zona de columnas. Bien. No hemos jalado ninguna información aquí, no he copiado, no he pegado, no he jalado nada. Se ha empezado otra vez desde cero entre B de ejercicios y ejercicios. A la tabla se ha convertido, el rango que se tenía se ha convertido a tabla. Se le ha puesto nombre TBL ejercicios. Y en esta hoja se ha llamado desde insertar tabla dinámica a la tabla ejercicios para poder elaborar esta tabla dinámica. Y una vez que la tengo, ahora voy a cerrar el panel de los campos. Les mencionaba, cuando ya está armada tu tabla dinámica, ese panel más te estorba que ayudarte. ¿Por qué? Porque necesitas espacio para poder trabajar. Entonces, voy a empezar como en el ejercicio de introducción. Celdas blancas, les voy a copiar formato con respecto a una de relleno plomizo. En mi tabla dinámica, aquí donde dice etiquetas de fila, le voy a poner ejercicio 01. Aquí simplemente le voy a dejar cantidad y miren, he puesto cantidad y me manda un error. ¿Por qué razón? No puedes colocar como nombre en una columna el nombre que sea de un campo. Bien, y este caso cantidad era un nombre de campo, entonces le voy a poner cantidades y mira cómo ahora sí me deja. Bien, si vuelvo a mostrar los campos, miren, está el campo de cantidad, yo no puedo poner por eso cantidad aquí. Cantidades, sí, porque no es un nombre de campo. Y ahora aquí totales, suficiente. Bien, puedo seleccionar, bueno, en el caso mío, por la celda donde he comenzado, las columnas C y D, haciendo un arrastre sobre las dos letras, la C y la D. Le doy un clic izquierdo primero en la C y arrastro, ¿no? Para estar marcado. Y lo voy a centrar horizontalmente, solo para apariencia, que se mire mejor. Los valores del total, clic derecho, formato de número. Le vamos a hacer salir el símbolo de soles. Entonces, en los totales, clic derecho, le van a decir contabilidad, dos decimales, símbolo de soles. Incluso eso va a hacer que automáticamente adopte un tamaño diferente la columna. ¿Ya? Clic derecho en cualquier numerito de los totales. Formato de número.
contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles. Y ya el toque final en presentación, desde la tabla dinámica en diseño, le asignan un formato. Por ejemplo, le voy a poner ese tono de color. Bien, ahí estaría completa esa tabla dinámica. Bien, para dar un poco de tiempo entre que nos ubiquemos ahí, vamos a desde analizar, insertarle segmentación de datos, vamos a llamar al producto y al vendedor. ¿Ya? Vamos a llamar al producto y al vendedor. Le voy a dar un poco menos de ancho. También le voy a bajar el alto. Y el vendedor también, miren, lo voy a poner debajo. Va a ser como una suerte de diseño. Le vamos a igualar el ancho. Y le reduzco el alto. Y le voy a colocar el color. A ver, la segmentación. El estilo. Ya está. Bien. A ver, hasta ahí me indican si va bien. Personalizar la tabla dinámica. Cuando está ya personalizada, el sol o el símbolo de sol es como lo sacó. En la parte de totales, clic derecho. Bien, clic derecho. Formato de número. Contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles. Segmentador, desde la tabla dinámica, en analizar, insertar segmentación de datos. Para el producto y para el vendedor. Y aceptamos. El color, desde segmentación, estilos. De acuerdo al color que le hayan puesto a su tabla, igualmente lo emparejan. Lo mismo para el segundo segmentador. Bien, de repente para que, como lo he hecho delgado, el segmentador no salga así, miren, prot o ven, ya que sea abreviado de todas maneras, pero los 3 puntitos, ya, lo podemos cambiar. Si le dan en el segmentador, clic derecho, ya, clic derecho, al final, configuración de segmentación de datos. Bien, clic derecho en su segmentador, al final, configuración de segmentación de datos. Hay una zona que dice título, ¿ya? Hay una zona que dice título, le van a cambiar aquí y le van a poner simplemente prod punto. Bien, prod punto. Ya miren cómo cambia, ya no hay 3 puntitos, solamente prod punto por producto. En vendedor hago lo mismo, clic derecho, configuración de segmentación y le voy a poner vend. Lo voy a dejar así, por vendedor. Puntito. Bien. Y
desde la tabla dinámica en analizar gráfico dinámico. Se podría hacer el gráfico dinámico desde la ficha de insertar, así como hay el grupo tablas, tabla dinámica. También en gráficos tienes aquí el gráfico dinámico, pero es más sencillo cuando vas a analizar y le indicas el gráfico dinámico. Ya tienes la tabla. Bien, para este caso, mira, si yo utilizo de columnas, el cuarto modelo de columnas, un problema, ¿ya? Un problema. Me indica por el lado derecho, cantidades debe salir color azul, totales debe salir en color naranja, pero yo solamente veo color naranja, no veo nada de colores azulito, celeste. Bien, ¿por qué razón? Miren ustedes, ya, miren ustedes la diferenciación, ya la diferenciación, cantidades aquí que van para unidad y aquí cantidades que van entre centenas y miles. Entonces sí está graficando, digamos, el 2, pero es muy bajito con respecto a un 2 a un 500, marcada diferencia. Entonces, ¿qué hago para visualizar la parte de cantidades? Vas a ir para las propiedades del gráfico. Recuerda, tienes 3 elementos: análisis del gráfico, diseño y formato. En este caso, diseño para lo que es el gráfico, ojo, ¿eh? Le vas a decir cambiar tipo de gráfico. Por el lado izquierdo al final utilizas uno llamado combinado. Bien, selecciona tu gráfico, cinta de opciones por el lado derecho, diseño, cambiar tipo de gráfico. Y luego lado izquierdo la categoría de combinado. Por el lado derecho, mira, cantidades, dice columna agrupada, le vas a activar el eje secundario. ¿Ya? Esto es una peculiaridad que necesito activar. ¿Para qué? Para notar los dos colores. El eje secundario es este que se está mostrando por el lado derecho. Bien. Entonces, selecciona el gráfico, diseño, cambiar tipo de gráfico, lado izquierdo al final, combinado, lado derecho al final, activa el eje secundario para las cantidades. Cuando aceptes, van a observar ahora sí los dos tonos de color. Bien, con el más le voy a agregar aquí, a ver, el título del gráfico. Le voy a poner ejercicio 01. Ya, ejercicio 01. Con el pincel le voy a poner el modelo, por ejemplo, a ver, un fondo, el negro puede quedar bien, ¿ya? Y voy a mover el grafiquito hacia el lado derecho. Le voy a reducir el alto por las esquinas mejor para que no modifiquemos demasiado el propio gráfico y está. Bien. Y bueno, le podría, para que emparejen algo, desde las herramientas del gráfico dinámico, formato, el borde. Se lo voy a dar en un tono de color naranja. Bien.
y simplemente ahora selecciono los 3 elementos con ayuda del control o del shift, clic derecho, agrupar y agrupar. Bien. Ya si hacemos el filtrado, por ejemplo, para los vendedores, quiero Judith y Laura. Cambia el gráfico, cambia también lo que es la tabla dinámica. Si deseas con los productos, a ver, arroz, harina y mantequilla. Bien. Incluso dándome cuenta de este grafiquito, bueno, el vendedor, yo lo he incluido, pero viendo mi tabla, el producto estaba bien, pero el vendedor no está dentro, no se mira, entonces el mes debería estar por aquí. Pero sin ningún problema después lo puedes adecuar, cambiarlo y hacer nuevamente el modelo. Muy bien, entonces esto que estamos elaborando aquí, en lo que nos demoramos también personalización, segmentadores y panel, el gráfico, elabora un panel de control, un dashboard. Entonces lo que estamos viendo el día de hoy, que es justamente con el tema que, con el archivo que también se les ha compartido sobre tablas dinámicas y dashboards, es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo las dos cosas. Bien, las dos cosas, la tabla dinámica y lo que va para el panel de control. Bien, ahora, bueno, el tiempo nos ha ganado un poquito. Nos va a quedar todavía pendiente este ejercicio 2 y el modelo de el propio archivo de tabla dinámica. Son 2 ejercicios que vamos a tener pendientes. Bien, pero netamente este de aquí es solamente hablar ya de lo que es la elaboración del panel de control. Se va a tener un área de datos, un rótulo de ejercicio y debemos armar el panel de control. Incluso ustedes podrían probar hacerlo porque aquí ya tienen un fondo, tienen los titulitos, textos, una flechita, un recuadrito. Entonces solo falta ir armando. ¿Ya? ¿Qué es lo que podrían ir armando? La tabla dinámica nada más. ¿Ya? Porque esto es ejemplificación solamente. Pero ya se han colocado aquí elementos para poder armar también el panel de control. Muy bien. Entonces, bueno, esto lo vamos a culminar ambos ejercicios en nuestra siguiente sesión para también hablar de lo que ya es pues macros y un poquito de programación. Bien. Entonces vamos a guardar el archivo. Ya, vamos a guardar el archivo. Y por el día de hoy